Usted va a otorgar, tener el baluarte de una persona que vivió antes de usted, que tuvo un legado intelectual muy grande, que tuvo una disciplina profesional muy grande, que tuvo un emprender en la vida grande. Lo dice este Ordum y lo pone como ejemplo hasta las personas que otorgan ser presidente. Pero casi siempre cuando las personas caminan por esta vida, que mucho material o se ve lo material, el que está por fuera piensa que es una vida decorosa y una vida llena de alegría. Finalmente a esta persona le va a tocar llevar su peso y con él van a caminar diferentes tipos de problemáticas que a lo mejor no están en su Ordum, pero están en los Ordum que las personas los representan, o en el de su pareja, o en el de su hermano, o en el de su familia, o finalmente en los de su amigo, y hasta mucho dentro de sus ramas religiosas le huyen al potencial de Iorbe. Estas cosas suceden porque así es la caída de Iorbe. Y antiguamente aquí había un camino donde cuando Iorbe tenía toda la distinción y tenía todo el poderío, todavía se hacía triste. Se hacía muy triste. Y Olofin y Olodumare miraban y decían, pero ¿cómo mi seleccionado puede estar triste? ¿Cómo el hombre que lleva la corona puede estar triste? ¿Cómo esta persona que puede otorgar, ser seleccionado para cargar el peso más grande puede estar triste? Olofin no era capaz de analizar, pero Orúmila, que era una persona muy astuta y nunca así fue rey de ningún lado, y lo dicen los documentos, siempre fue adivino. Orúmila nunca otorgó ser rey. Orúmila siempre fue adivino de rey o mensajero de rey, pero rey Orúmila nunca fue. Hizo adivinación y le dijo a esa gran persona que hoy estaba sentada con esa corona, le dijo, tus triunfos ya se hacen en tu corona hoy se hace puesta en tu cabeza, pero la tristeza que te acongoja y los problemas que tú tienes se hacen detrás de algo que hoy no se respeta. Y Iorbe le dijo que era lo que no se respetaba. Dice, la sombra de las personas que antecedieron ante de este legado que hoy pesa sobre tu cabeza, y con ese rigor te pone tu corona. Y entonces había un documento donde no se llegó a respetar a la sombra, y la sombra vivía por todo el castillo, nadie la miraba, nadie le prestaba atención, y navegaban todos los problemas astrales que interceptaban o intercedían ante que esta persona coronaba o tener los reyes. Navegaban, la sombra no se garantizaba, la sombra no fue capaz de que nadie la valorara, nadie le prestó atención, y como final el reflejo en la persona y el brillo de la persona se empieza a desaparecer, que son estas personas que tienen mucho dinero, mucha estabilidad, mucha felicidad, otorgan venir con Ordum de Mesías como Iorbe, nunca han sido religiosos, no saben de dónde viene su riqueza, no saben de dónde viene lo que hoy tienen un potencial grandísimo, tienen un nivel de intelecto demasiado grande, pero internamente hay una confusión tan grande entre todo lo que le han dado, lo que le toca asumir, y hasta allá ellos se empiezan a preguntar si esto es una bendición o una desgracia. No, esto es una responsabilidad. Se hace en el Ordum Baba Iorbe y se le tiene que dar de comer a la sombra por Iorbe, para que esa sombra sea respetada. Y nuevamente eso que se colapsó o esto que se insulpó, como le van a hacer a este nuevo rey, porque es muy difícil cuando un rey hace un trabajo tan grande como Iorbe, que a su caída no hayan personas al lado que le hayan molestado el trabajo de Baba Iorbe. Eso es mentira. Iorbe no es un Ordum que lo considera. Iorbe lo consideraron por su rango y su dignidad. En cuanto Iorbe empieza a perder su rango, en cuanto Iorbe empieza a perder su corona, Iorbe finalmente, si no se pone la corona va a la basura. Aquí no hay intermedio. Era uno de los pesares más grandes del documento, al cual ya el rey se hacía sentado y le decía, pero ¿de qué se quejan? Si miren qué pueblo yo tengo que me siguen, y su hijo, que es quien hace la diferencia, como dice el Ordum Baba Iorbe, el hijo varón pequeño, y si es hijo del Eguá y titular, esa es la persona que viene a resolver los problemas y el que tiene de verdad que cargar con esa coherencia y esa corona, ya que el peso más fuerte lo lleva Batalá, pero Iorbe, si ustedes le quitan el Eguá, el Iorbe no existe. Entonces su hijo se lo dijo, usted está muy confundido y usted piensa que todo el mundo tiene que aguantar o llega a pensar que el amor que se siente hacia usted es un amor fraternal. Y él le dijo a su hijo que estaba teniendo un error grande, que ese era su pueblo y que se hincaba ante de él. Y el hijo le dijo, no se hinca ante de ti, se hinca ante de tu compromiso, se hinca ante de tu responsabilidad y ante los dones que Olofin y Olodumare te han entregado. Y si tú no cuidas tus dones,
inmediatamente vas a ver lo que va a pasar con tu pueblo. Aquello le resonó al rey en la cabeza, pero seguía pensando que era un niño metiche cuando prestaba atención, y le dijo que le diera una prueba feliz de confianza. Ese muchacho travieso, como es hecho, sacó todo el dinero, lo tiró para el aire, y sin pensar todo aquel pueblo fue capaz de ir detrás de lo que sinceramente le hacía, y resguardaba Job las riquezas que tenía porque eran otorgadas. Y le decía al hijo, pero ¿qué pasa con mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo me pisa? Dice, padre, no te pisa. Pisan tu corona debido a que el vínculo al cual te la hace poner en la cabeza es la riqueza que tú resguardas. Y el hombre que no es capaz de saber hacer la diferencia con los otros hombres por la responsabilidad que es otorgada, y ya después que se lo otorga la quiere llevar con el decoro o llegar a pensar que se puede compartir, es una gran mentira. Las responsabilidades son personales y los vínculos que usted tiene para cuidar son demasiado personales. Quiere decir que esto es un IFA, que para tú poder llevarte con las personas no se puede simpatizar desde carácter, desde el interés. Aquí se es tajante, lo que usted tiene no puede llegarlo a brindar a quien usted le interese brindarlo, porque lo que usted tiene desde el cielo está contado. Y en cuanto usted lo empieza a brindar de la forma de simpatía que lo hace Job, que es cambiando economía, sacrificio y trabajo por un amor al cual es completamente empañado por dudas y circunstancias, creado a no una conversación certera y con transparencia, poniendo el amor ante de los valores matrimoniales, eso también es algo bien fuerte en el Ordun Baba Job. Quiere decir que esto es un Ordun que detona responsabilidades inmensas. Y no es para nadie nuevo que la persona que otorgue tener responsabilidades se le resta tiempo a la familia, se le restan cosas. Pero sí, aparte de todas estas cosas, tienen que prestar atención. Es un Ordun que alerta en la religión que la persona va a ser cabeza de religión. Por eso muchas veces cuando este Ordun viene en estera, la gente dice, coño, mi padrino no habló más conmigo, o todo el mundo cambió, cuando este signo vino vi frialdad sobre mi persona. Esto es parte del ser humano. Yo creo que cuando yo voy a parir un babalawo, o voy a iniciar un babalawo, o de mi fundamento va a salir un babalawo, yo me hago voces para que los Ordun que vengan al plano terrenal sean Ordun que me alerte que la disciplina que yo hago sobre la religión da buenos religiosos. Y entonces muchas personas otorgan que si viene Baba Job, el padrino se puede morir, o si viene los Baramey, el padrino se puede morir. Los reyes nacen, los reyes se preparan. Y el decoro más grande del hombre que consagra a un rey a una magnitud de este Ordun es saber que ya su trabajo está llegando al fin. Que los años que le quedan son para vivirlo con su familia. Que los años que le quedan son para poder respirar la bendición que Orúmila le entregó a esta persona o a esta madrina, porque ya en sus líneas religiosas se hacen personas que con una buena doctrina y una buena reserva van a ser cabeza de religión, al cual nuestro legado no se va a caer por el piso. Pero si hoy estas grandes lumbreras que detonan por mediación de estos signos son las que crean el problema, porque pueden llegar a empañar a los que están, entonces ahí vamos a tener el problema. Ahí no estamos yendo por arriba del Ordun señorial, ahí no estamos yendo por arriba de la dimensión de Baba Job o un Lemeyi en el Dilogun, y no estamos divisando que lo que nos están poniendo delante de nosotros no es más nada que un Mesías que tiene que tener todos estos títulos, porque las pérdidas que este Mesías va a tener debido a todos estos títulos, yo les doy mi palabra como a Orúmila que no aparecen en ningún Ordun Difa. O si no, vamos a analizar. Y así recorremos por todos los sorbes. Y cuando terminamos de descifrar bien este Ordun Difa, es un Ordun al cual hoy se pierde, y todas las personas son cuidadosas. Las personas cuando se van del título de Baba y Job siendo hijo de Obatalá, entonces ahí tenemos que hablar Baba y Job de otra dimensión. Las personas cuando son Baba y Job y son hijos de Olokun, ahí tenemos que hablar otra dimensión. Las personas cuando son Baba y Job y son hijos de Dudúa, ahí tenemos que hablar otra consagración completa. La persona que es hija de Enchu, el Baba y Job, la vida cambia completamente. La persona que es hija de Ogún, en Baba Job, Oricha titular, que tiene un Esbo con una magnitud muy grande, y que todos los hijos de Job, para poder ver el camino, no le puede faltar este Esbo con los machetes, el catalejo, para poder llegar
a romperle. Aquí hay varios esboces que están en esta orilla, en Ogún, que la gente no valoran en el panteón de Yorbe. Cuando tú te pones a mirar Ogún en el panteón de Yorbe, los esboces más grandes o más fortíferos, aparte de hecho, que usted puede encontrar ahí, se hacen en esta orilla en Ogún. Y hace rato que no los veo. Aquí habían esboces que se hacían con Ogún detrás de la puerta arriba de Baba Yorbe. Aquí estaba el esboz de los machetes y el catalejo. Y un esboz que se hacía con sangre de toro y enchu, que se hacía con una bola de estambre por el camino del Minotauro. Como Ogún es la única deidad que se atraviesa en el Yorbe y la cabeza de Yorbe deja de ser de humana para ser de algo salvaje en la vida. No sé este esboz si hoy en día continúa, pero estaba el camino de la plaza, estaba el camino de la paloma como le hablé, estaba el camino, hay diferentes caminos. Después entraron los caminos de Achedá y Acordá, que estos caminos se fueron poniendo por el tiempo. Habían otros tipos de caminos que cuando tú te ponías a hablar en Iyorbe, muchos apuntaban a la preparación del ser humano, muchos apuntaban a la relación y muchos apuntaban a las personas de la tercera edad y cómo se tenía que otorgar el respeto de Iyorbe en la tierra ocha, porque nacía el pronunciar del Itá de las ochas. Porque ahí nace eso. Pero aquí hay algo que cuando ya se va de las ochas y el propietario de Baba Yorbe es hijo de Yemayá o hijo de Ochun, aquí hay un esboz que yo no veo marcar hace tiempo. Yemayá era la dueña infinita. Y como he dicho en muchos Sordundifa, todas las deidades féminas vivían en el mar. En el mar vivía Yemayá, en el mar vivía Orisaye. En el mar se hacían las consagraciones de Ochanlá por Obatalá, de Orisaye por Obatalá, de Oyá. Se hacían ceremonias, al cual todas estas ceremonias indicaban a que las ramas féminas, toda viene de Ileolocún, porque la parte fémina en muchos orichas se ocultan detrás de Orisaye y que Ochanlá y Orisaye comen por una concha y una perla matipo perlada. De todas estas disyuntivas, una de las deidades que más acató al tropiezo fue Yalorde. Yalorde finalmente recorrió por el panteón de Baba Yorbe y pasó mucho trabajo. Fue un oricha o una deidad que detonó en diferentes manifestaciones, al cual hoy recorren por muchos Sordundifa. En una la calumnian de mujer de la vida, en la otra que el vestido era blanco y se le volvió amarillo, en la otra que no encontró marido, en la otra que no encontraba tener hijo. Pero todos estos detonantes para la hija de Ochun que otorguen tener el orden Baba Yorbe son detonantes si no se tienen cuidado. Porque eso fue lo que le pasó a Yalorde. Yalorde pasó mucho trabajo y en su último desvanecer, cuando se desvaneció y corrió, cuando sinceramente volvió a coger aire, vio a su hermana Yemayá y le dijo: hermana mía, ¿qué es lo que ha pasado? Y le ha dicho que penosamente no te diste cuenta nunca, mi hermana, que todos los ríos desembocan en el mar. Hoy nos quedan todos los ríos que son parte del llanto y el sacrificio de Yalorde cuando se viene bajo el titular de Baba Yorbe. ¿Y por qué la hija de Ochun, cuando viene bajo el titular de Baba Yorbe, se pone Ochun a la dimensión tan alta que se lleva a comer al mar? Se le echa agua salada a Ochun. Se le da de comer Ochun y a Yemayá juntas. Se pone a Yemayá y Ochun a vivir juntos y solamente no Diche y Ochedi, como solamente han esclavizado en el Dilogún. Porque el pilar más fundamental de las hijas de Ochun aquí es vivir con Yemayá, funcionar con Yemayá, hacer el esboz con arrecife y echar un arrecife dentro de Yalorde, para que Yalorde pueda llegar con sus matices a poder vivir bajo la astrología que su orden alerta, pero las calamidades que tiene Yalorde por la disyuntiva y el sufrimiento que va a albergar este orden desde la salida familiar y matrimonial, al cual le van a deber la vida a Yemayá, al cual van a vivir por arriba del mar por gracias a Yemayá, al que van a tener riqueza por gracias a Yemayá. Y si de verdad son Baba Yorbe,
Así tengan hecho chun, pónganse su idea de Yemayá y el día que usted le digan, si usted tiene hecho Yemayá, no se ponga bravo porque Yemayá es el paño de lágrimas de Yalorde en Baba Yobe por sus arrancadas. Y ese boco en el arrecife se perdió. Aquí habían esbozos que alertaban diferentes tipos de trabajo, como el esbozo de los macaos y de los 16 macaos que hoy no aparece y los documentos están trocados. Al cual alerta de salida que lo que más tiene que garantizar Baba Yobe es no perder su estabilidad y su casa para no colapsar emocionalmente. Entonces, ¿delante de qué potencial estamos? Una persona no puede cantar y sacar la lengua, no se puede tener cabeza para buscar dinero, no se puede hacer cabeza para ser profesional, no se puede tener cabeza para meterte 72 horas a altas esferas los que trabajan en una dimensión política, que esto lo alerta, o en la medicina. Pero ¿por qué estos hombres o estas mujeres, cuando rebotan para su casa después de grandes sacrificios, con X ingresos en las cuentas bancarias, con una casa desbordante, con el último carro del año, con la felicidad que se esconde de todo lo material, por qué se siguen tomando una copa de vino en la soledad de todo lo que tiene que ver pareja? Eso es Baba Yobe y es de lo que más yo quiero que ustedes se cuiden. Porque es algo muy fuerte, algo que detona y que finalmente es un enemigo muy grande, porque ya después que se adquiere todo, no tenerlo con quien compartirlo es feo. No tenerlo con quien brindarlo es feo. Y dedicarle mucho más de tu tiempo a la vida para poder llegar a otorgar, llegar a la cúpide con el trabajo que le cuesta a Yobe y que después le digan que ya usted no tiene edad, o que para usted arrancar una vida usted le dedicó más tiempo a lo profesional que a la familia, entonces ahí yo le voy a responder por qué Yobe tiene que tener una relación madura, por qué Yobe debe de vivir con personas mayor que él, por qué Yobe no puede vivir bajo la influencia de nada negativo y por qué finalmente todo en la vida tiene su precio. Y para poder arrancarlo con precio, tiene que hablar desde el principio con transparencia. Nada puede cansar, porque si algo feo tiene lo de un Baba Yobe, es que por muy clara que se vea el agua, es muy difícil que no sepa salar. Demasiado difícil. Dice, aquí la persona colapsa, aquí la persona se cae, aquí la persona pasa trabajo para poder ver el final del camino teniéndolo en la punta de la nariz. Dice, esto alberga diferentes tipos de polémica que me gusta, como el camino del perro y la plaza, el esbozo que se hace en la plaza, y por qué la circunstancia de los 3 parados de Yobe, porque habla un orden que hay que hacer parado. Pero aquí hay un detonante al cual nosotros los hombres, Oniba Balawo, que estamos consagrados en el gran poder de Ifá, cuando son titulares de tener el gran poder de Olofin, aquí se tiene que preparar un tablero con 4 soles y un secreto que se prepara para que en ese nacimiento esa persona que sea Baba Yobe y se le va a entregar el poder de Olofin, en este caso el título que nos entregan o la deidad que nos entregan, tengan el poder de tener un tablero lavado en esa consagración que no puede faltar, con una piedra porosa al cual ese hombre que le va a montar Olofin inefactamente va a hacer el trabajo que tiene que hacer con la corrección que tiene que hacer, y se le entrega Olofin completamente adverso a como lo reciben las personas, haciéndole esta alteración para poder finalmente de que Olofin descanse al lado del gran poder de Olorum, que es el astro que rige a esta persona. Olofin es una deidad que representa mucho a Yobe, es una deidad que habla de renacimiento, pero es una deidad que abandonó la tierra, es una deidad que se separó por la actitud de los seres humanos. Quiere decir que Yobe tiene muchas disyuntivas que hoy están pasando dentro del Bodun Difá. Los babalaos viejos decían que era un orden muy fácil para deteriorar porque era el aeropuerto de todos los signos. Todo el mundo quería echarle la culpa a Yobe de todos los caminos. Tienen muchas alteraciones, tienen demasiado. Si hay un orden que han corrompido, han violentado y han fracturado, es Baba Yobe. Le quieren echar culpa de muchas cosas a Baba Yobe.
Pero aquí sí hay que analizar bien. Aquí hay que analizar bien porque nos deja sin conversación, nos deja con un mitad completamente de la socha, nos deja por qué se le da coco a la estera y al mitad de la socha y por qué nosotros los babalawos hoy en día están teniendo la confusión dentro del Bordun Define cerrar itá con oque, cuando sinceramente Osun sí es de esa ceremonia, pero Yorbe no deja ver de que el hombre debe tener un coco pintado de blanco cuyo coco va con Osun, y eso es como se cierra itá y como se cierra Yorye, que sí existió de toda la vida, pero no con la presencia de oque, sino con Obi, que nace en Baba Yorbe pintado de blanco, y mientras el babalawo está tefando, este coco va puesto en su pie, redondo, sin abrir, no como la chapeta que estamos adaptados, y finalmente el babalawo que está dirigiendo esta ceremonia puede llegar a la conclusión de que esa conversación que solamente se le puede dar principio y fin en el orden de un Baba Yorbe, para poder resolver todas las cosas, ya él los va a hacer la ceremonia indicada con Osun y esta conversación vaya a parar al pie de Arabba por los grandes poderes de Arabba y cómo Arabba se hizo sagrada en el Lord de un Baba Yorbe y le ganó Iroko, ya que Arabba no era la mata titular o el árbol titular y buscó consagración en el Lord de un Baba Yorbe. Aquí hay diferentes cosas y me gusta puntualizarlas. Hay mucho aletan o batalá, como la robación del pago, cómo se rueda la cabeza, cómo funciona la fruta del pan. El día predilecto de las personas que son Baba Yorbe es el domingo. Deben de vestirse siempre de blanco y de anaranjado, evitar las líneas y evitar la ropa negra. Quiere decir que es un orden demasiado celestial, con un cuidado muy grande, una vida muy larga por vivir, una organización, pero un detonar del sistema nervioso muy peligroso. Se debe de vivir una vida tranquila. Para poder llegar a todo lo que la persona tiene se hace demasiado difícil, no la van a poner fácil, van a tener que sacrificar muchas cosas por el camino. El sacrificio no va a ser en vano, siempre y cuando se abre con transparencia y se le pueda explicar a la persona que no es por problemas económicos ni de materialismo, sino que todo el mundo cuando hizo selección de su ori, es vivir con el ori de Baba Yorbe, es muy complicado.